Muy buenas y bienvenidos a todos a este video. Vamos a resolver este ejemplo en donde se nos muestra esta figura y nos dice que 4 fuerzas actúan sobre un perno A. ¿Cómo se muestra en la figura? La figura es esta de aquí. Determine la resultante de las fuerzas sobre el perno. Muy bien, podemos ver el perno y podemos ver una fuerza 1 que es igual a 150 newtons. Podemos ver una fuerza 2 que es igual a 80 newtons y forma un ángulo de 20 grados con el eje vertical. Enseguida vemos una fuerza 3 que está simplemente actuando sobre el eje vertical, no tiene ningún ángulo, con el eje horizontal y vale 110 newtons. Y tenemos una fuerza 4 que es igual a 100 newtons y forma un ángulo de 15 grados con el eje horizontal, el eje de las X. Muy bien. Cuando tenemos este tipo de problemas, que tenemos varias fuerzas actuando sobre un elemento, que en este caso es el perno, lo más conveniente es hacer el cálculo de las componentes de cada una de las fuerzas por separado. Y eso es lo que yo voy a hacer para resolver este ejercicio. Primero voy a resolver las componentes o voy a encontrar las componentes de la fuerza, de la fuerza 1. La fuerza 1 que es igual a 150 newtons. Muy bien. Entonces, vamos a trasladar nuestra fuerza 1, que es esta de aquí. Nuestra fuerza 1 que equipara a una carga de 150 newtons. Tiene un ángulo de 30 grados con el eje horizontal. Vamos a ponerle aquí el eje horizontal, que es el eje de las X. Y bueno, vamos a ver qué podemos obtener de ahí. Entonces, ¿qué tengo de valores? Bueno, tengo el valor de la fuerza y tengo el valor del ángulo. Entonces, puedo utilizar alguna de las funciones trigonométricas para calcular las componentes. Para eso, vamos a calcular primero la componente en X. Para calcular la componente en X, vamos a ponerle aquí Fx, vamos a ponerle F1X, que es la fuerza 1, componente en X. Va a ser, vamos a utilizar la función trigonométrica del coseno. Coseno del ángulo, que en este caso es coseno de 30, pues es igual a el cateto adyacente, que es la fuerza en X, sobre F. ¿Sale? Entonces, la fuerza 1 en X va a ser igual a, vamos a despejar, lo que quiero conocer yo es la fuerza en X, entonces vamos a despejar esa variable, se está dividiendo, va a pasar multiplicando, ¿sale? Entonces vamos a tener coseno de 30 grados que va a multiplicar a F. Fuerza 1 en X es igual a coseno de 30 grados que va a multiplicar a 150 newtons, que es el valor de la fuerza. Entonces el valor de la fuerza, si lo conocemos, pues es la hipotenusa, que sería en este caso esta de aquí. ¿Sale? Muy bien. Y vamos a decir que la fuerza 1 en X es igual a la multiplicación de esos dos valores nos da 129.9038 newtons. Muy bien. Nos da una fuerza de X positiva. ¿Por qué positiva? Porque digo que es positiva. Vean que aunque esta componente apunta hacia este lado, tiene esa forma, bueno, en realidad sus componentes de X es positivo porque va a la derecha y es positivo porque va hacia arriba en el eje vertical. ¿Sale? Entonces, la parte de la X es positiva. Ahora vamos a calcular su parte en el eje de las Y. Y si con la parte del coseno, con la función del coseno calculamos la X, de manera análoga calculamos la parte en Y, que esta va a corresponder a la fuerza en Y, pero en lugar de ser el coseno va a ser el seno. Seno de 30 grados por la fuerza. En este caso es seno de 30 grados por el valor de la fuerza, que son 150 newtons. Y Fy va a ser igual a una fuerza de 7.5 newtons. Esta fuerza también es positiva, quedamos que va hacia arriba. Muy bien, ya tenemos, y bueno, esta es la fuerza 1 en Y.
Tenemos la fuerza 1 en X, tenemos la fuerza 1 en Y. Ahora, vamos a calcular los componentes de la fuerza 2. Vámonos con los componentes de la fuerza 2. Componentes de la fuerza 2. Y la fuerza 2 es igual a... ¿Cuánto vale la fuerza 2? Vale 80 newtons. 80 newtons. Entonces, vamos a trasladar esa fuerza. Vamos a volverla a representar aquí. Que nos quede de esta forma. Sale del origen. Le estamos asumiendo que el perno donde se unen es el origen. Tiene un ángulo que forma con el eje vertical de 20 grados. Y bueno, vamos a ponerlo así. Entonces, este va hacia la izquierda, este es X, este es el eje Y. Pero a partir de acá, pues estamos en la parte de negativa. Bueno, vamos a dejarlo así todavía como eje de las X. Ahorita explicamos esa parte. Muy bien. Vamos a calcular primero la parte del seno que nos va a dar. El seno nos va a dar es el cateto opuesto. Nos da el eje de las X. Y el coseno nos da el eje de las Y. Muy bien. Entonces, f de Y va a ser igual a, bueno, vamos a ponerle fuerza en 2 de Y, va a ser igual a el coseno del ángulo, coseno de 20 grados, por la fuerza. Ya vimos en el paso anterior por qué se multiplica el seno o el coseno por la fuerza, porque es un despeje lo que estamos haciendo, viene de esta parte de acá, ¿sí? Entonces ahora ya nada más me voy a limitar a poner eso de f2 de y es igual al coseno de 20 grados y la fuerza que sabemos que estamos manejando, que es la hipotenusa, corresponde a 80 newtons. Entonces el valor de la fuerza 2 en y es igual a 75.1754 newtons. Esta es una fuerza que va hacia arriba, por lo tanto es positiva. Es positiva. Vean que va hacia arriba, pero va hacia la izquierda, ¿sale? Entonces hay que tener en consideración esas dos cosas. Y si calculamos con el coseno del y, para calcular la fuerza 2 pero en x, va a ser con el seno. Seno de 20 por la fuerza, ¿sale? Sabemos que la fuerza es igual al seno de 20 por, bueno, más bien sería el seno de 20 va a multiplicar la fuerza que vale 80 newtons. Muy bien. Y la fuerza 2 en X es igual a 27.3616. 3616 newtons. Pero vamos a observar que esta fuerza va a ser negativa. ¿Por qué negativa? Porque recuerden que va hacia este lado, hacia el lado negativo. ¿Sale? Entonces lo que decíamos de que si ponemos menos X, bueno, en realidad este es el eje de las X, ¿sí? Pero si lo pusiéramos así, sería que a partir del 0, aquí está el X, el positivo, y acá está el X negativo, ¿sale? Entonces hay que tener en consideración siempre esas situaciones, ¿sale? Y vamos a poner aquí que este es el resultado de la fuerza en 2. Enseguida vamos a calcular ahora los componentes de la fuerza 3. Vamos por la fuerza 3 y ponemos componentes de la fuerza 3. Y la fuerza 3 es igual a, fuerza 3 equivale a 110 newtons. Vamos a trasladar de nuevo esta fuerza. Es una fuerza de 110 newtons. Pero observemos que esta fuerza 3 de 110 newtons solamente tiene tiene una sola dirección, que es en el eje vertical, o sea, tiene un solo componente rectangular, que es en el eje de las Y. Por lo tanto, F3 de Y es igual a 110 newtons. Positivo o negativo, pues este es negativo porque va hacia abajo, ¿sale? 110 newtons. Ahí está muy feo.
perdón, 110 newtons. Muy bien. Y componente nx, F3 en x, pues es igual a 0. ¿Por qué? Porque no forma ningún ángulo con el eje de las x. O sea, forma más bien un ángulo de 90 grados, pero en realidad no tiene ninguna inclinación, no tiene ningún sentido. ¿Sale? Entonces f de 3 en x va a ser igual a 0. Y nos pasamos a la última componente, es decir, que es los componentes de la fuerza 4. Componentes de la fuerza 4 y este es igual a 100 newtons. 100 newtons. Muy bien. Para calcular componente de la fuerza 4 vamos a trasladar la fuerza. Esta fuerza viene más o menos así. Lo que hace es que tiene o forma un ángulo con el eje de las x de 15 grados y una fuerza 4 de 100 newtons. Muy bien, vamos a calcular su componente en x. Su componente en x nos lo va a dar la función del coseno, sería coseno de 15 grados, y se multiplica por el valor de la fuerza, que es la hipotenusa, que son 100 newtons. Y nos da una fuerza 4 en x igual a 96.5925. Ahora de manera análoga vamos a calcular la parte para y, la fuerza 4 en y. Y vean, esta es positiva. Esta es positiva porque, déjenme borrar ese. Es positiva porque va hacia la derecha, pero va hacia abajo negativo en el eje de las y. Entonces lo que obtengamos en y va a ser negativo. Este es con coseno, entonces esta va a ser con seno. Seno de 15 por 100. Fuerza 4 en y es igual a menos 25.8819 newtons. Y ya tenemos los componentes de todas las fuerzas. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer ahora? Lo siguiente es hacer la sumatoria de las fuerzas en x igual a 0 para encontrar la resultante. Y vámonos con las fuerzas en x. De la 1 sería 129.9038 newtons más la fuerza 2, bueno, aquí sería menos 27.3616 newtons, y luego la 3 no hay, y en la 4 son 96.5925. Muy bien. Y ahora vamos con la sumatoria de las fuerzas en y igual a 0. Entonces, vamos a tener esto de aquí. Esperen, creo que vamos a ver si no nos hace falta ninguna otra fuerza. No, parece que no. Muy bien, ahora vámonos con las fuerzas en y. La fuerza en y, la primera es 7.5. 7.5, a ver, está muy chiquito. Déjenme rectificar este 7.5. En el primer valor de la fuerza 1 son seno de 30 por 150 son 75. Aquí cometí un error, no son 7.5, son 75 newtons. ¿Sí? Se me hizo raro porque esta fuerza era muy diferente a esta de acá de 129, o sea, no son del mismo orden. ¿Sí? Entonces son 75 ahí. Muy bien. Una vez corregido ese error, nos vamos con con 75 más 75.117.5 17.54. Y luego tenemos la fuerza 3 es menos 110
menos 110 y menos 25.8819. Muy bien. Y la sumatoria de esto nos da igual a 14.2935 y acá nos da 199.1347. Bien, ya tenemos estos dos. Ya tenemos esos valores, la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Recuerden que la resultante es, escribirla como R es igual a R de X en Y más R de Y en J. O sea, la sumatoria R de X es la sumatoria de las fuerzas en X, ¿sí? Y R de Y es la sumatoria de las fuerzas en Y. Entonces la resultante pues es igual a 199.1.1347 newtons en I más 14.2935 newtons en J, ¿sí? Entonces, observen que esta resultante nos está dando componentes, y esos son componentes rectangulares en I y componentes rectangulares en J. Y observen que este es positivo, el de X, y este es positivo. Y cuando pasa eso, solamente tenemos una opción, que nuestra resultante quede más o menos así, que apunte en el eje de las X hacia el lado positivo y que apunte en el eje de las Y hacia el lado positivo también, ¿sí? Entonces, la resultante más o menos va a quedar en ese cuadrante, pero tiene o va a formar un ángulo, tener una dirección. Esta dirección va a ser el ángulo que forme con el eje de las X. Entonces, pues podemos utilizar la función del seno. Vamos a ponerle seno de teta es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. La hipotenusa ya la conozco, que es, bueno, en realidad en esta parte vamos a tratar de calcular primero el ángulo teta para conocer el valor de la resultante, ¿sí? Porque la resultante es la que no conozco. Y para eso voy a apoyarme primero con la función de la tangente. Tangente de teta va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto, pues es lo que tengo enfrente. Lo que tengo enfrente es paralelo al eje vertical, entonces es la fuerza en I. La fuerza vertical que es igual a 14.2935 y cateto adyacente pues es el otro, 199.1347. Hacemos cálculos y teta es igual a 4.1 grados. Entonces, teta, ¿vale? O la resultante forma un ángulo de 4.1 grados con la horizontal. Y ahora sí podemos calcular la magnitud de la fuerza. Esa es una forma de hacerlo, existen otras maneras de hacerlo, pero vamos a terminarlo de esta forma. Entonces va a ser, la hipotenusa es la que no conozco, pasa multiplicando y nos va a quedar hipotenusa es igual al cateto opuesto entre el seno de teta. La hipotenusa es el valor de la resultante y es igual a el cateto opuesto, que en este caso pues es la fuerza en el eje vertical, 199.1347 entre el seno de 4.1 grados. Y la resultante nos da un valor de 199.6 newtons. Hemos encontrado el valor de la magnitud de la resultante, es este de aquí, y hemos encontrado su dirección, el ángulo que forma esa resultante. Y así resolvimos este ejercicio. Nos vemos en el siguiente video.